25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Soho, diseñando experiencias. Bite Me Burger, hamburguesas Angus orgánicas, libre de hormonas, de esteroides y de antibióticos. Sabor inigualable, hamburguesas hechas con verdad. Publimetro, el diario gratuito número 1 de Chile y el mundo. Llévate el doble de libertad. Nadie te da más. WOM. Y porque no da lo mismo por quién votar. Conoce a los candidatos a escribir la nueva Constitución para Chile, sus ideas y propuestas en ciudadanoempoderado.cl. Presentan Sin Filtros. ¿Qué tal, señoras y señores? Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo debate, una nueva conversación aquí en Sin Filtros. Todos los días, de lunes a viernes a las 21 horas, empezamos a dibujar acá también el Chile que viene, ¿no? El Chile constituyente, con los temas que serán materia de discusión de los convencionales. Como todos los días, dos postulantes van a estar acá para conversar acerca del tema que nos convoca. Recuerden que pueden vernos a través de las pantallas de Vive en el 735 HD y también, por supuesto, a través de nuestro canal de YouTube Sin Filtros-TV. Ahí estamos y están todos los programas, ¿eh? Los 55, 56 programas que tenemos a estas alturas por ahí, donde nos hemos paseado por una cantidad de temas importantísimos. Atención, tenemos, claro, canales propios en cada región de nuestro país, que es muy importante por el tema que vamos a discutir hoy, porque vamos a hablar de urbanismo y ciudades, un tema que hace bastante rato está en boca de todos, ¿no? Los urbanistas hablan por ahí que Chile tiene que tender a tener ciudades cada vez más verdes, economía circular, una lógica distinta de administrar y vivir las ciudades, ¿no? Queremos saber si en la nueva Carta Fundamental hay espacio para buscar una nueva fórmula de gestionar y administrar nuestras ciudades. Queremos conversar de segregación, queremos conversar de integración, queremos hablar de planos reguladores, queremos hablar de, qué sé yo, todo lo que tiene que ver con el establecimiento de ciudades, ¿no? De qué manera queremos habitar nuestras ciudades. Y esa es la discusión y la conversación a las que los invitamos en el día de hoy. Así es que pónganse el cinturón de seguridad. Ya comienza Sin Filtros con nuestros panelistas y nuestros invitados. Siempre a modo de contexto, datos, información clave para pisar el mismo suelo. Todo se presenta en este informe que corta cinta del programa de hoy. Bienvenidos y bienvenidas. Acá comienza Sin Filtros. En Chile, el 88% de los habitantes del país vive en las urbes. En ese contexto, el urbanismo posee un rol fundamental en la calidad de vida de los seres humanos y será, sin duda, una materia relevante en el proceso constituyente. ¿Cómo hacer mejores ciudades y que éstas puedan convivir con los territorios donde están inmersas? Repensar Chile supone al menos dejar de pensarlo desde Santiago. Las regiones, en su diversidad y riqueza, requieren de un proceso constituyente que las visibilice. El centralismo tiene los días contados. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno de los derechos humanos, la función social de las ciudades, su gestión democrática, la inclusión social y la distribución equitativa de bienes públicos con la participación de la ciudadanía. En Brasil, la Asamblea Constituyente de 1988 abordó el derecho a la vida urbana digna como consecuencia del movimiento social de los sin tierra. En España, varios artículos de la Constitución se refieren a este asunto. Todos los españoles tienen el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Se regulará la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. En Francia, los municipios participan como un actor inmobiliario, comprando viviendas para evitar la especulación y la gentrificación de barrios completos. En febrero de este año, México presentó una reforma para reconocer el derecho a la ciudad. Hoy vemos una planificación urbana en que las personas han dejado de ser las protagonistas de la ciudad, dando mayor espacio al uso del automóvil, la pérdida del capital ambiental, la urbanización del suelo rural y un aumento cada vez más grande de las distancias al acceso a los servicios básicos. Se requiere un nuevo equilibrio. El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que es parte de UNESCO,
define el derecho a la ciudad señalando que este consiste en habilitar, utilizar, ocupar, transformar y disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos, definidos como bienes comunes para una vida digna, bajo los principios de justicia social, democracia, participación, igualdad, no discriminación, sustentabilidad, de respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente. ¿Suena bien? Aquí comienza Sin Filtros. Muy bien, ahí parte de los datos entonces que nos dan un poco de contexto para abordar esta conversación sobre las ciudades que queremos, ¿no? ¿Qué espacio hay en la nueva constitución para dar cuenta de ellas? Quiero presentar de inmediato a nuestro panel que ya está listo y dispuesto para el debate, luego el plato fuerte de nuestros invitados. No es que ellos no sean fuertes, pero nuestros invitados, por cierto, son clave y los apapachamos un poco más, ¿no? Y los dejamos para el final. Vamos a partir con el señor Francisco Javier Orrego. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido. Muy buenas noches, Iván. Gracias por esta presentación tan linda. Un programa más, muy contento. ¿Le pareció linda la presentación? Sí, pues ¿Sí? sí. ¿Le pareció? Atribuyéndonos a nosotros los panelistas la facultad de llevar adelante el programa, pero bueno, sin claro, desmerecer siempre ha sido a así. los candidatos constituyentes. Entonces, una conjugación en el justo medio, como decimos excelente. los que somos leguleyos. Oiga, sí, ¿y bien? ¿Usted está bien? Estoy muy bien, sí. Creo que es un tema súper interesante. Es la segunda patita ya de lo que ya hemos conversado un poquito otras veces. Así que creo que hoy día vamos a salir un poquito de la Constitución para meternos un poquito más en la planificación urbana. Exactamente. Pero lógicamente vamos a hablar un poquito de Constitución, esa es la idea. Por supuesto, tal cual. Ya estamos con quien ha tenido últimamente rings y enfrentamientos absolutamente mediáticos, comentados, cantidad de visualizaciones. Dicen que ya está acogido el Partido Comunista Chileno. Señor Gabriel Alemparte, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Un aplauso para Gabriel Alemparte. Muchas gracias, Iván. No, tengo muchos amigos en el Partido Comunista. Lo que pasa es que no me gusta que la gente que viene a inventar cosas. Eso ya lo dije en nuestro programa. Ahora, debo decir que este es un programa que me apasiona mucho. Es un tema al que yo le dedico mi trabajo como abogado. Yo me dedico a los temas urbanísticos, por lo tanto este es un tema que me apasiona. Pero también quiero decir que yo vengo de una familia de arquitectos y urbanistas de 5 generaciones. Mira. Y me quiero tomar una licencia, Iván, así como se la tomó Pancho la otra vez. Quiero mandarle un saludo a mi abuelo Sergio Alemparte, arquitecto urbanista, que tiene 94 años y que sigue todavía dibujando a lápiz y papel. Así que este es un tema que a mí me apasiona el tema de la ciudad, me apasiona el tema del urbanismo y quiero mandarle un gran saludo y cariño. Fantástico, muy bien, un saludo para él. Crecí entonces debajo del tablero de dibujo. Maravilloso, fantástico. Bueno, se viene el monólogo hoy día de Gabriel Alemparte. Saludamos de inmediato al señor Alejandro Irarrázaval. ¿Cómo le va? Bienvenido, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Y usted vive como en los extramuros de la ciudad, ¿no? Yo vivo en la afuera, sí. Claro. En el pasado Huipa allá. ¿Y de qué está arrancando? Nunca estoy arrancando de nada. La verdad es que elegí vivir en más espacio en vez de metros cuadrados más caros. Esa es la gran diferencia. Claro, corta. Sí. Así tal cual. Sí. Espacio por... costo por metro. Allá tengo más metros cuadrados de lo que podría tener en Santiago y estoy feliz allá. Perfecto. Toda mi vida estaba allá. Muy bien, fantástico. Lo felicito, pero vamos a hablar de ciudades en el día de hoy. Imagino que es un tema que le interesa. Por supuesto. Fantástico, qué bien. Saludamos a nuestros invitados entonces. José Antonio Valenzuela, abogado, consejero general de Evópoli, asesor legislativo en la Comisión de Constitución. Actualmente es candidato por el Distrito 6. José Antonio, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ti, Iván. Gracias por la invitación. Entretenido tema que nos toca conversar el día de hoy. Un tema apasionante, sobre todo para quienes representamos la región de Valparaíso, donde se ven los dilemas de la ciudad y también del mundo rural en cada comuna. El distrito mío, el 6, es un distrito muy variado donde este es un temazo que yo creo que vamos a poder profundizar. Fantástico, esa es la idea. Alejandro Cantillana, arquitecto, mire usted, urbanista y activista ambiental, presidente del movimiento Pudahuel. Actualmente es candidato por el Distrito 8 y está acá en Sin Filtros. Alejandro, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Para mí es importante ocupar estos espacios. Yo estoy sentado acá básicamente mandatado por dirigentes sociales y vecinos que me pusieron en esta instancia dada una lucha medioambiental
y justamente una defensa medioambiental de áreas verdes en Pudahuel que está en manos de la especulación inmobiliaria, así que tengo mucho que contar. Y lo otro, que vivo en Pudahuel, donde estamos en el patio trasero de la región metropolitana. Nosotros ya le llamamos la zona de sacrificio, donde nos van a entrar todas las empresas, estamos con el aeropuerto, tenemos un montón de impactos negativos en el medio ambiente y en la calidad de vida, que es interesante ponerlo acá a discusión, lo que son las zonas de sacrificio. A ver, partamos de inmediato contigo entonces. ¿De qué manera tenemos estructuradas y pensadas nuestras ciudades, y si tenemos espacio para en la nueva Carta Fundamental consagrar algo que permita reordenarnos, digamos, de manera más humana, ¿no? Sí. A ver. Mira, en la Constitución actual está el derecho social del uso de suelo en el artículo 19, número 24, donde se define el uso de suelo. Por ejemplo, hay un mecanismo que es la utilidad pública, que de ahí pasa a la Ley General de Urbanismo y Construcción, definiendo lo que son las afecciones de utilidad pública. Entonces, ya tenemos una definición del uso de suelo con carácter social en ese aspecto, donde están las áreas verdes que tú tienes que consolidar, lo que son las vías en general, la conectividad, los anchos de faja que tú tienes que definir en la ciudad. Ahí empezamos a hablar de planificación. Y la planificación tú lo bajas en el ámbito de lo que son el plan regulador metropolitano de Santiago, y de ahí bajáis al plan regulador comunal en las ciudades. Claro. Entonces, en ese sentido, nosotros tuvimos una lucha tremenda en la defensa medioambiental, porque esos terrenos que defendimos estaban grabados como áreas de parque y estaban con afección a declaratoria de utilidad pública. En ese sentido, nosotros pensamos que la ciudad tenemos que pensarla de forma justa, inclusiva, equitativa, y qué mejor que Pudahuel. Pudahuel refleja las desigualdades que tiene el sistema en general. Ahí se refleja la injusticia, se reflejan los hacinamientos que existen en la ciudad, la segregación. Cómo hoy día tú tienes autopistas que te dividen la ciudad y que de cierta forma dentro de sus contratos de concesiones significa que tú, para aspirar a una mejor calidad de vida, tienes que esperar que termine el plazo del contrato de concesiones. Y así nosotros nos tenemos que quedar, por ejemplo, para la autopista, la Ruta 68, ahora se define la caducidad de la concesión, recién podemos replantear conexiones, donde hoy día nosotros nos conectamos por una sola vía y nos demoramos 1 hora y media en cruzar la Ruta 68. O el otro lado, donde también tenemos un tema importante para el sector poniente, donde se está mejorando el proyecto de la concesionaria Vespucio Norte Express, y están aumentando la capacidad a 4 pistas por sentido, y eso significa una mejora en términos viales, en términos de lo que es el transporte de carga y el vehículo en general, pero no consideran al que vive en el sector. O sea, seguimos segregados, no están haciendo las conexiones, no se está consolidando la planificación preexistente. Entonces, ¿eso qué significa? Para nosotros una amenaza en términos de concesiones que nos aplazan el plazo. Si vencía a los 2033, me imagino que van a vencer al 2050. A ver, José Antonio, ¿son injustas nuestras ciudades hoy? Muchas veces sí, de todas maneras. O sea, cuando tú ves que una persona que vive en la comuna de Providencia, acá en Santiago, se demora al centro de Santiago 5 minutos, 10 minutos, y después una persona que vive en la periferia tiene que hacer un trayecto de más de 1 hora, evidentemente que hay una injusticia. Esa persona tiene menos vida que el resto de sus compatriotas. Entonces ahí un ejemplo muy palpable de cómo la ciudad muchas veces termina generando y perpetuando muchas injusticias. Y el desafío es corregir esas injusticias. Y evidentemente puede pasar por artículos en la Constitución, pero la verdad es que ahí no está el fondo del asunto. El asunto está en cómo conseguimos tener un Estado más eficiente para corregir esa injusticia. Cómo conseguimos que las 400.000, el déficit de 400.000 viviendas que tiene hoy día Chile se pueda corregir antes de que sea el narcotráfico el que empiece a dar soluciones y el que se empiece a tomar las ciudades y las comunas, que es algo que peligrosamente estamos viendo y que yo al menos me tocó ver mucho en mi distrito, en el distrito 6 de Valparaíso. Francisco, ¿cómo lo ve usted? ¿Tenemos espacio como para consagrar algo constitucionalmente respecto a las ciudades que queremos, a las que soñamos, ciudades verdes, conectadas, integradas? Espacio tenemos, yo creo que siempre hay espacio, sobre todo en una convención constitucional que va a tener cierta hoja en blanco, entre comillas. Lo primero es que a nivel de derecho a la vivienda hemos conversado en este panel que no existe nada, entonces ahí tú tienes mucho espacio. ¿De dónde te puedes colgar? Bueno, te puedes colgar de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 de la ONU, que te establece el derecho a la vivienda. Te puedes colgar también del derecho a la vivienda adecuada, de la Declaración de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1969, y puedes mirar cierta legislación comparada en países que efectivamente se refieren al derecho a la vivienda. De hecho, creo que somos dos de los únicos dos
países de Latinoamérica que no vemos esta materia a nivel constitucional. Entonces, ¿tiene espacio para jugar? Claro que sí. Interesante el punto que toca respecto de la definición del artículo 19, numeral 24, respecto a la función social de la propiedad. Pues, efectivamente, cuando hablamos de la función social de la propiedad, salubridad pública, seguridad pública, utilidad pública, interés general de la nación. Y eso puede decantar después a nivel infraconstitucional. Súper interesante también. Y qué bueno que eso impregne toda la regulación de, por ejemplo, los planes cuadrantes, el plan metropolitano. Eso es desde la perspectiva constitucional. Yo quiero tocar otros temas también desde la perspectiva práctica, que son temas que están hoy muy en boga. Yo también soy de la Quinta Interior, por tanto conozco mucho el tema de los loteos brujos. En Quilpué nos acaban de matar a un vecino que se le tomaron su terreno al lado del Troncal Sur, que se lo tomaron no pobladores que están buscando viviendas sociales, hay que ser súper claro, se lo tomaron gente que está instalando su segunda vivienda, o sea, están construyendo casas con paneles solares. Ese es el nivel de construcción. El compadre que se tomó el terreno se anda paseando en su tractor abriendo camino como si nada y se están vendiendo los loteos. Acá en Santiago nos pasó con Renca, con la toma del cerro, donde se ofrecían por Facebook a 5 millones el lote. Entonces, eso es al menos raro. Nos está pasando en San Antonio. Se tomaron 2 cerros, el Cerro Bellavista y el Cerro La Virgen, creo, y ya son loteos que más encima se toman el cerro, no porque sea lo más asequible a la ciudad, sino por la vista al mar. Ese es el nivel de tomas que estamos teniendo. Entonces, ese es un tema que para mí es súper grave, porque ya no estamos hablando de necesidades sociales, necesidades públicas, de gente que legítimamente requiere un terreno donde vivir, sino que estamos hablando de segunda vivienda. Y eso está mal, muy mal. Y otro punto que me gustaría tocar, que ojalá fuera parte de esta discusión, es el tema de los arrendatarios y los arrendadores, sobre todo los arrendadores y la desprotección que están frente a la ley respecto de personas que no les pagan los arriendos, que en Santiago Centro se ve mucho, y que después, compadre, tú tenés que estar 8 meses litigando para poder sacarlo de una propiedad que no te están pagando, y que hoy en día con la suspensión de plazos judiciales, y con la ley de suspensión de plazos judiciales, estamos hablando de que la justicia lleva 1 año parada, 1 año y medio parada, donde hay gente que vive de esa vivienda y no está recibiendo sus ingresos. Gabriel, voy al tiro contigo, pero no soporto más a Natalie Campuzano, que está en la banca. Y Natalie Campuzano, por favor, bienvenida. Por supuesto, nuestra otra panelista que venía viajando, se agarró un embotellamiento y cosas urbanas. Así es, y como no tengo segunda vivienda, tengo que ir de la quinta región a la capital. Pero gran tema hoy día la que se bienvenida, está hablando. Natalie. Muchas gracias. Gabriel. Mira, yo este tema quisiera partir por un tema que acaba de nombrar Francisco, que yo creo que es de suma gravedad. Yo creo que hay que distinguir, hoy día tenemos un problema de seguridad pública en Chile que la autoridad no ha sabido enfrentar. Un tema son los temas de los campamentos, y tenemos un tema de campamentos que tiene que ver con el déficit habitacional, con un aumento de los campamentos del 73% según el catastro de campamentos de Techo Chile, con un déficit habitacional que alcanza 2 millones y casi 2 millones y medio de personas, faltarían 730.000 unidades de vivienda. Pero eso hay que separarlo de lo que estamos viendo particularmente en la quinta región y en algunas zonas de Santiago, en algunas zonas de la octava región. Hay que separarlo con mucha fuerza. A mí me ha tocado por motivos profesionales estar en San Antonio, a propósito de las tomas, me ha tocado estar en Quilpué, y lo que sucedió con Alejandro Correa es realmente algo atroz y es algo que no puede empezar a pasar. Yo creo que hay una asociación directa entre el narcotráfico, el delito organizado y la toma de terreno. Aquí estamos hablando de la toma de terrenos brujos, con maquinaria pesada, con gente que se dedica como verdaderos corredores inmobiliarios a lotear terrenos, y lo que es peor aún, vendérselo a personas humildes y vendérselos a través de una cesión de derecho, que todos sabemos que desde el punto de vista legal no tiene más asidero que poder adquirir alguna vez por prescripción adquisitiva, y eso hace que esto sea realmente algo gravísimo, que está poniendo en riesgo la seguridad no solo de los mismos vecinos de la toma, sino del entorno. Y aquí yo quiero hacer un llamado, Iván. Yo creo que la autoridad tiene que hacerse cargo, la autoridad de Interior, los intendentes, que realmente han tenido una actitud vergonzosa en esta materia. Yo he tenido la oportunidad de conversar con el intendente de la quinta región y me llama la atención cómo nos ha tomado decisiones la gobernadora de San Antonio. También he tenido la oportunidad de conversar a propósito de esto. En San Antonio hay más de 20 campamentos, más de 20 tomas de loteos brujos. Estamos hablando de loteos brujos, no estamos hablando de campamentos. Uno va, Iván, yo me he parado ahí y uno ve hammers
grandes jeeps andando por este lugar, abriendo con maquinaria pesada, construyendo casas, segundas viviendas con vista al mar, y eso no puede estar pasando en el país. Y perdona que me extienda en esto un segundo. Hoy día la Comisión de Seguridad del Senado está viendo un proyecto de ley para aumentar los tiempos de flagrancia. Ustedes saben que para sacar a las personas uno tiene solamente 12 horas. Si no, después esto pasa al eterno problema donde del precario, donde además la Fiscalía, una vez más, mis amigos de la Fiscalía, del Ministerio Público, no hacen absolutamente nada. Hay dueños de territorios que llevan años litigando, que fue lo que le pasó a Alejandro Correa, y por lo tanto déjenme partir por este tema más práctico. Voy a ir contigo, Natalia, el tiro contigo también, Alejandro. ¿Cómo lo ves tú? Yo quería tomar el tema... ¿Son puras casas con vista al mar y segundas viviendas? ¿Tienes la misma percepción? Mira, hace poco salió un reportaje en Talcahuano, si no me equivoco, donde había una toma en un terreno más bien fiscal. Claro, y no eran casas particularmente pobres, sino que eran chalés que tenían vista y acceso directo a la playa. Entonces, claro, hay una distorsión ahí en términos de cómo uso el suelo, dónde lo uso y qué está permitido. Ahora, lo que muestra acá, en términos de que los que venden, Gabriel, en términos de los que venden estos lados, hay un lucro detrás, escondido, hay un concepto de, si lo llamamos así, de malversación del uso, porque en realidad toman terrenos que están declarados declarados como parque, en el caso de Renca, por ejemplo, pero eso te muestra una problemática. La problemática es la vivienda, donde justamente ahí estamos lucrando con la vivienda. O sea, donde pasamos de una vivienda que es un bien de mercado, deberíamos pasar a considerar la vivienda en la Constitución, que debería, y de hecho bien lo refleja Francisco, en términos de que en la Constitución en ningún momento sale vivienda. En ningún momento sale ciudad. Ciudad la relacionamos al ciudadano en general en la Constitución, pero la Constitución en sí no se hace cargo de la problemática de estas 77.000 familias que hoy día están asignadas en Chile y que requieren comprar vivienda o tener directamente derecho a la vivienda. Hoy día, por ejemplo, tenemos un Estado que es subsidiario, que de cierta forma se comporta en términos de subsidio para facilitar la vivienda, pero lo que nosotros buscamos dentro de la Constitución es que el Estado nos garantice el derecho a la vivienda justa, equitativa, y en muchas constituciones habla de la adecuada, yo creo. Y esa vivienda no es solo vivienda, sino que el concepto de vivienda trasciende a un hecho individual, sino que va a un hecho colectivo, donde nos relacionamos con la ciudad, el espacio público y los servicios y todo lo que abastece el término de la ciudad. De hecho, en Francia tú tienes un plan donde tú recorres la ciudad y están mandatados a que la ciudad se recorre en 15 minutos. O sea, si yo voy a un servicio X, me tengo que demorar 15 minutos, si no, atento contra la calidad de vida. Es muy interesante eso que estás planteando tú, y quiero que entremos también ahí, que salgamos del tema de la vivienda en particular, que sin duda es un problema urbano de las ciudades, ¿no? Pero creo que en este show de hoy podríamos abarcar un poco más allá del tema de la vivienda, que ya lo hemos debatido por lo demás acá. Alejandro, te quiero escuchar. La gran diferencia entre las propuestas de izquierda que plantea Alejandro es un problema nuevamente que es real. El problema de la vivienda es un problema real. El problema del urbanismo y el adecuado uso de los suelos es real. La solución que plantea Alejandro, como buen izquierdista, es la solución de ingeniería social, en que llegan unos iluminados y deciden qué se hace, dónde se hace, cómo se hace, qué es una vivienda digna, qué es algo apto, etc. La realidad, y lo que me pregunto yo, es ¿por qué los últimos 3 presidentes que ha tenido Chile, Bachelet, Piñera y Lagos, han tenido casas sin recepción municipal? ¿Nadie se lo pregunta? ¿Nadie le parece raro que los últimos 3 presidentes de Chile hayan tenido su segunda vivienda sin recepción municipal? Entonces el problema claramente no es un problema de ingeniería social, no se soluciona de arriba hacia abajo. Entonces acá lo que tiene que darle es libertad a las personas, haciéndose cargo, especialmente en un mundo que está cambiando a la velocidad que está cambiando Esta pandemia nos demostró que la gente ya no depende del lugar donde vive. Puede vivir prácticamente donde quiera. Entonces lo que tienes que pensar es que va a venir un cambio revolucionario en la forma de definir ciudad, en la forma de definir dónde la gente puede vivir y cómo se define el urbanismo. Pensar en seguir haciendo las cosas como se venían haciendo los últimos 3 siglos o 4 siglos para atrás, de que las cosas se definen para los próximos 10 años, 20 años. Resulta que hoy tú puedes tener agua generada del aire a un precio razonablemente caro, sí, pero está cambiando, porque eso está cambiando la velocidad del sonido. Yo vi las máquinas en Israel funcionando. Puedes tener energía del sol y acumulada y por lo tanto energía propia. Por lo tanto ya eres autónomo. En la práctica tú ya eres autónomo.
Hoy, a fin de año, vamos a tener las redes satélites de Elon Musk dándonos servicios satelitales y por lo tanto no vamos a depender de antenas puestas o mal puestas. Problema John Wynn, tengo una pésima señal de internet y me dificulta mi vida. Con Elon Musk usted va a estar cubierto. Se supone que se acaba el problema. Entonces lo que te digo es el problema que tú tienes es que lo que vas a tener en realidad es que tú vas a poder vivir prácticamente donde quieras en Chile. Entonces este tema de las ciudades monstruosas, de las ciudades en las cuales hacen guetos para la gente más pobre, ¿por qué? Porque son los terrenos más baratos, en realidad ese es el origen del problema. Entonces tú eso lo vas a eventualmente poder solucionar y se va a ir solucionando relativamente solo en la medida en que los políticos... ¿Usted dice de la mano del mercado? Del mercado bien regulado. Yo lo que creo que acá el problema es que lo que está mostrando, el problema que estamos discutiendo hoy, los problemas que acaba de plantear Alejandro, es que los políticos y la justicia, lo que planteó nuestro amigo Gabriel, son totalmente inoperantes en Chile. Entonces nos dicen que en esta Constitución ahora sí van a solucionar el problema. Ahora sí van a hacer solución vivienda. Mentira. Sí, un segundo. Los políticos no han sido capaces, los últimos 3 presidentes de Chile, estando en falta con una cosa tan básica como recibir sus casas, lo demuestra. Voy al tiro contigo, pero fuiste interpelado por... Sí, yo lo interpelo porque... Y ya voy contigo, Natalia. Y lo tocó extensamente ahora. O sea, el Estado se ha hecho cargo de la vivienda y de cierta forma la vivienda social, donde se ubica la vivienda en el terreno barato y construye viviendas baratas. O sea, y de cierta forma eso repercute, por ejemplo, esas viviendas en lugares, por ejemplo, son los sectores marginados de la periferia, quedan bajo el umbral, por ejemplo, de pago de contribuciones. Hay un montón de factores que implican que, de cierta forma, cuando tú distribuyes los recursos en la comuna, hay injusticias sociales que no te permiten solventar, por ejemplo, ciudades justas, donde tú tengas parques dignos, de calidad. Nosotros ahí empezamos a marcar evidencia. Evidencia empezamos a marcar cuando la gente que de mi sector, el ingreso per cápita está del orden de Puda Vuelta de 280 y tanto, bajamos a 190.000 pesos, versus Las Condes que superamos el umbral del millón. Entonces, ahí la elección de dónde me ubico está sujeto al bolsillo, y yo creo que eso es claro dentro de la ciudad. Y donde el Estado, perdón, eso es la realidad. Sí, tiene que hacerse cargo. ¿Sabe cómo se tiene que hacer cargo? Cometió errores del 98 a la primera gobierno de Bachelet en términos de las políticas habitacionales. Y lo estoy interpretando en el sentido que generó vivienda sin pensar en el entorno, ni el abastecimiento, ni los servicios, ni nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ahí yo coloco en la mesa lo que tenemos que hacer hoy día. Tenemos que hacer un gobierno metropolitano. O sea, un gobierno metropolitano que me articula a nivel regional, pensando en todas las regiones, y que me distribuya de forma inteligente, porque hoy día tengo actuando el Ministerio de Transporte por un lado, actuando el Ministerio de Vivienda por el otro. Entonces las políticas son en realidad cada uno su feudo. José Antonio, te doy el tiro de la palabra. Disculpa, quiero escuchar a Natalie, que viene llegando y se siente absolutamente marginada del debate, y yo eso no lo puedo soportar. Me siento castigada, pero está bien, ¿no? Está bien. Algunas cosas que no las quiero dejar pasar. Quiero contarles, acá han hablado de la región de Valparaíso, quiero contarles que el campamento Las Loicas de San Antonio, como también el campamento Las Torres de Valparaíso, son campamentos que llevan más de 40 años. Claramente lo que se dice acá es cierto, lo que dicen acá mis colegas, que efectivamente hay casos que son bastante particulares. Cuando hay una regla hay una excepción, ¿no? Y la regla es que hoy día los campamentos existen y aumentan por una precarización en materia de política pública, porque hoy día no alcanzan los sueldos para pagar. Quiero contarles que a raíz de, en una década ha aumentado, en este caso, el 100% los precios de una vivienda. Y no estoy hablando de viviendas sociales, sino que vivienda como incluso clase media, hoy día que está atado en boca, el 100% se quiere decir que valen el doble. Es decir, antes la gente en 10 años podía tener mayor acceso a la vivienda. Y cuando uno empieza a recorrer lo que pasa por los distintos sujetos, la dificultad es para poder acceder a una vivienda. Después nos damos cuenta que estamos completamente endeudados. Los que tienen y los que tenemos créditos, en este caso universitario, también es un tope para hoy día acceder a la vivienda. Y eso hace que, como dice Alejandro, y yo discrepo, la gente no puede vivir donde quiere, ¿no? Puede vivir donde eventualmente se le dan las condiciones materiales para poder vivir. Y eso hace que la calidad de vida, en este caso, disminuya. Los recorridos en materia de transporte, que sean el doble, ¿no? Eso aumenta los tiempos en una persona y genera también un mayor desgaste. También los accesos a los distintos parques, a las áreas verdes, etcétera. Y también indicar que hoy día, a raíz de cómo tenemos
un Estado subsidiario, pero efectivamente con un Estado que no tiene la capacidad, a raíz de los órganos de planificación, Pladeco, etcétera, de poder, en este caso, planificar parte importante del desarrollo que se da en algunos determinados lugares. Se instalan sin ningún tipo de consulta a las comunidades. Voy a dar un ejemplo que es muy personal. Yo vivo en Valparaíso, en Cerro Placeres bastante alto, bastante largo, ¿no? Y una de las cosas que ha sucedido en esta última década es que no han instalado edificios gigantes, y uno de los derechos que teníamos principalmente era el derecho a la vista, a la bahía, ¿no? Naturalmente, y hoy día no la podemos ver. Tradicionalmente lo que hacíamos en Año Nuevo era ver los fuegos artificiales desde los cerros. La gente de Valparaíso no baja al plan, ¿no? Lo que bajan al plan son otras personas, vienen turistas, etcétera, pero no la gente de los cerros. Y hoy día los edificios, por falta de planificación a largo plazo, se instalan y le quitan un derecho, y en este caso también un privilegio que teníamos aquellos que somos habitantes de la comuna de Valparaíso, y esto pasa en muchos otros lugares a nivel nacional. José, Sí, candidato por Valparaíso, justamente. Así es, pero por el Distrito 6, por el hermano olvidado muchas veces en Valparaíso. Pero El más interior. La quinta interior, sí. Exactamente. Pero yo quería primero tomar lo que dijo Alejandro, porque es verdad, y todo, yo creo que probablemente todos vamos a estar de acuerdo que el derecho a la vivienda tiene que estar en la Constitución, y le podemos poner los apellidos de vivienda digna, vivienda adecuada, vivienda justa, pero ahí viene la pregunta que probablemente ha estado muy en boga hoy, de cómo se garantiza el derecho a la vivienda. Y es evidente que, a diferencia, ponte tú, el caso de las vacunas, donde la universalidad era muy razonable y necesaria, en el caso de la vivienda tenemos que focalizar. Me imagino que Alejandro no defenderá que esto tiene que ser vivienda entregada por el Estado a todos los ciudadanos, sino que a quienes realmente lo necesitan y no pueden financiarla. Entonces, cuando entramos a ese punto de cómo se focaliza, es cuando necesitamos que el Estado pueda hacer la pega. Porque así como están quienes te están comprando segundas viviendas a través de estos loteos brujos, también tenemos muchas veces personas con extrema necesidad que no tienen vivienda, sobre todo después del shock migratorio que vivimos, donde hay una alta demanda de vivienda de parte de migrantes que muchas veces viven hacinados, y cuando el Estado no llega a tiempo, quien llega y quien sí soluciona sus problemas es el crimen organizado. Y ahí es donde nosotros, y ahí yo discrepo con Natalie, estamos en la quinta interior viendo de forma sistemática una explosión de campamentos en general inmigrantes, y donde el alcalde de esos campamentos es el narcotráfico, es el narco local. Y esa persona no solo puede hacer de forma impune, se puede pasear y tener su negocio al interior de estos campamentos, sino que también se dedica a vender los terrenos. ¿Campamentos o tomas? Tú no haces de toma, perdón, no, absolutamente, de toma. Y estos narcos en las tomas se dedican a no solo gobernar el terreno, sino que también a hacer compra y venta de terrenos que no son suyos. Entonces ahí es cuando nosotros vemos que cuando si el Estado no llegó a tiempo y no logró empezar a solucionar estos problemas, y también cuando tenemos shocks migratorios muy grandes, esto se transforma en tierra fértil para que el narco se tome la ciudad. Y cuando el narco se toma la ciudad ya es muy difícil sacarlo. Pero entonces, ¿cuál sería la discrepancia? Porque no siento discrepancia. No, de que tú hablabas de que esto siempre ha estado así y que existen hace muchos años. Lo que estamos viviendo ahora es yo creo que sí existen. Lo que concuerdo contigo, lo dije, y yo comparto que existen esas situaciones. Y porque sé que existen, estaban terrenales viendo esas cosas. Entonces yo no encuentro que tengamos diferencias. No, sí, absolutamente, pero lo que me pasa es que acá lo que estamos viviendo es una coyuntura súper delicada, donde esto se está explotando de forma simultánea en todos lados. Tú lo que sostienes es que hay una particularidad, una urgencia hoy a propósito del alza de casos de tomas y todo aquello, lo que plantea Gabriel también. Lo que estamos viendo hoy no se había visto en esta magnitud antes, y es lo que te dicen cuando tú vas a San Felipe, a Los Andes, a La Ligua, a Quilpué. ¿Y tú lo vinculas con la migración? ¿Tú lo vinculas con...? No, es que yo creo que la migración genera efectos muy positivos, pero cuando se hace de forma ordenada y controlada. Si tú lo que generas es un shock migratorio, lo que va a generar es necesidad y vulnerabilidad. Y esa vulnerabilidad se suele aprovechar el narco cuando el Estado no llega a tiempo. Y el Estado chileno no llegó a tiempo. Entonces necesitamos más. A ver, Francisco, o tenemos que hacer el corte, dígame. Ya, vamos a hacer la pausa y vuelvo contigo, Francisco, tranquilo, reduce tu ansiedad, tranquilidad, atención. Cuenta hasta 10, algo por los dedos así. Cuando los sitios web y aplicaciones móviles te resultan amigables, te permiten encontrar y hacer lo que requieres de manera muy simple e intuitiva, dejándote una muy buena impresión. Eso es experiencia de usuario. Y Soho es la empresa líder en Latinoamérica en aquello. Mejorar la experiencia de tu sitio mejorará tus ventas y resultados. Ingresa a soho.cl y pide una reunión por WhatsApp. ¿Sabías que Publimetro es el diario número 1 de Chile y el mundo? Te acompaña y te informa todos los días en la calle, en el metro y en la web. Tu diario se entrega de forma segura con las medidas de sanitización
para la contingencia, ¿no? Ya que hablábamos de contingencia. Publimetro es el diario de los chilenos. Publimetro está siempre contigo. Y quiero contarte que en eClean Chile puedes comprar tus productos de sanitización, cuidado personal, con excelentes precios y variedad sin salir de tu casita. Ingresa a la www.ecleanchile.cl y selecciona el producto que requieras para poder combatir el virus y sanitizar tus espacios, como estas mascarillas, por ejemplo, que luce muy bien Pancho Orrego, por ejemplo, Natalie y nuestros invitados también, que después se las llevan para la casa y le dan, por supuesto, el uso que quieran. Pídanlas a ecleanchile.cl. Recomendada porque son muy cómodas también, aparte. Vamos a hacer la pausa y a la vuelta seguimos conversando de ciudad y urbanismo. Nos convoca hoy Ciudades del Futuro. ¿En qué Chile urbano queremos vivir? Eso, la pausa y seguimos. Ya volvemos. Porque compartir de a dos siempre es mejor. Cámbiate a WOM con 2 planes y paga solo uno por todo un año. Desde 9.990. Pórtate al 600-200.000 o en WOM.cl. Nadie te da más. WOM. Publimetro te acompaña de lunes a viernes en el metro y en los principales puntos de la ciudad. El diario gratuito número 1 de Chile y el mundo se entrega con los más altos estándares de seguridad para prevenir contagios de coronavirus. Publimetro, el diario gratuito más leído, siempre te acompaña. Mejorar la experiencia de las aplicaciones y sitios que usamos frecuentemente se ha vuelto fundamental. Soho, 25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Desde sitios de e-commerce, venta de autos, casas y por supuesto sitios financieros. Soho, diseñando experiencias. Mientras usted ve los comerciales, continúa el debate acá en Sin Filtros, por supuesto. Estoy tentado de poner una cámara y que no se enteren que está transmitiendo, ¿no? Y vieran las cosas que se debaten aquí. Bueno, Alejandro Cantillana, candidato por el Distrito 8, y José Antonio Valenzuela por el Distrito 6. Nos acompañan en el día de hoy en que hablamos de ciudades, urbanismo y qué espacio hay en la nueva Carta Fundamental como para regular ciertas cosas y construir ciudades más amables, más integradas, más humanas, a escala humana. Francisco. Sí, yo quería retomar un punto. Lo que pasa es que siento que estamos muy de acuerdo en cuanto al diagnóstico. Creo que estamos todos muy de acuerdo y hemos tenido solamente discrepancias de carácter semántica. Que unos han dicho toma, otros han dicho loteo y otros han dicho loteo fantasma. Entonces, el loteo fantasma, el loteo trucho, el loteo contra la ley, ese es donde el Estado de Derecho, compadre, tiene que actuar con todo. Ahí los intendentes se tienen que meter con todo. Si hay fragancia en 12 horas, vamos metiendo carabineros y vamos sacando a esos compadres, porque lo que están haciendo es lucrar con terrenos que no son de ellos y eso es un delito en cualquier lado, al menos bajo nuestra legislación. La toma es muy distinta. La toma es una situación diametralmente distinta de gente que está buscando dónde vivir. En la quinta región claramente lo vemos mucho. De hecho, entiendo que Viña debe ser la ciudad con más tomas de Chile. O sea, la Felipe Camiroaga es una cuestión gigante. La ruta de Las Palmas, compadre, tú desde que salís de la ruta de Las Palmas hasta que estás en Viña, es toma, que efectivamente se han regularizado con el paso del tiempo gracias a este gran decreto de ley 2695 que te permite regularizar la pequeña y mediana propiedad raíz, ¿cierto? Pero una vez que tenemos el diagnóstico claro, que sabemos que hay un tema de vivienda, que sabemos que hay ciudades segregadas, que hemos tenido la decisión política de decir, mira, la vivienda social la vamos a construir en la periferia y no la vamos a construir en medio de la ciudad, alabamos, por ejemplo, desde mi sector, posturas como la del alcalde Lavín, que dice, oye, vamos a
construir viviendas sociales al medio de Las Condes, aunque los vecinos se enojen. Criticamos fuertemente la misma decisión que han tomado, por ejemplo, la comunidad ecológica de oponerse, pero de forma reiterada, a que gente que no es de su nivel llegue a vivir al lado de ellos y después andan con otro discurso en las teles. Entonces, de acuerdo con Francisco. Eso critiquémoslo muy fuertemente, pero metámonos en la solución. Si eso es lo interesante, metámonos en ver cómo salimos de este camino, porque lo que yo escucho a mis amigos de izquierda es la misma solución que ha fracasado históricamente en todos lados, de vamos regulando el uso del suelo, vamos regulando los precios, vamos fijando márgenes de rentabilidad, de utilidad para las constructoras, y nos vamos quedando con menos construcción, nos vamos quedando con menos viviendas, y paradójicamente cuando fijamos precios nos aumentan los precios. Ahora, ¿y dónde lo podemos ver? Solo para cerrar, lo vemos hoy en día porque es un tema que está muy en boga en Europa. O sea, el tema de los arriendos está en boga en España, en Alemania, en Francia, en Suecia. Sobre todo en Alemania. Y en Alemania se fijaron los precios. La ley estableció básicamente que no se podía subir cierto margen y nos quedamos con que se aumentó un 10% el nivel del arriendo. Nos estamos quedando con viviendas paralizadas y la norma no funciona porque, amigos, no sirve regular precios. Entendámoslo. Voy al tiro contigo. Es que de alguna manera cuando dice a los amigos de izquierda, y quiero que no sé por qué miro a la Natalie y al compañero. A ver, compañero. Yo quería tocar el tema de cómo el Estado puede ser más eficiente, más activo en términos de ciudad. Y cómo podemos inferir en decisiones de, por ejemplo, distribución de viviendas sociales en la ciudad, por ejemplo, no llevarlas solo a la periferia, donde bien decía la compañera Natalie de los distanciamientos. O sea, eso es perjudicial para todos, tanto para ricos como para pobres. O sea, los tacos los tenemos todos por igual. Entonces, ¿cómo hoy día le damos una función social al uso de suelo? Cito el caso de España. Y España toca la sensibilidad del mercado en términos de cuando hay inversión pública, él toca el tema de las plusvalías. O sea, cómo las plusvalías pueden ser tomadas para efectos del bien común. Es interesante ese raciocinio. Ahora, lo que hablamos delante de los campamentos, también hay que, disculpa volver atrás, hay un tema que nosotros lo vivimos en la periferia. Tenemos, por ejemplo, gran parte del territorio es rural. Tenemos amenazas de las empresas que son con nombre y apellido, que hoy día por resquicios legales van transformando el uso del suelo rural a urbano y se instalan con sus empresas. Hay un acecho constante con sus construcciones, dices tú. Sí, yo lo toco en paralelo porque inmobiliaria. ¿Por qué sería una amenaza eso? ¿Por qué sería una amenaza que alguien haga uso de un bien propio para un fin legítimo? Eso no es amenaza. Amenaza es un mafioso que hace algo ilegítimo. Eso es algo legítimo dentro de lo que permite la ley. Si no lo permite la ley, no lo pueden hacer. Es que cuando uno empieza a ver la dinámica de cómo estamos hoy día afectando al planeta, lo que buscamos en términos de equilibrio ecológico, ambiental, hay actividades que atentan con el tema del medio ambiente, en términos prácticos. O sea, yo entiendo que quieran ponerse cerca de la ciudad, pero en realidad hay factores que influyen en términos del emplazamiento y la afección de la salud y el medio ambiente. Ahora, Pudahuel no es un buen ejemplo de eso, siento yo. Sí, Pudahuel tiene efectivamente una cantidad de casas que están cerca del aeropuerto. Nuevamente, ya que hemos hablado de tantos ejemplos personales, yo voy a sacar el mío también. Mi polola trabaja en el aeropuerto y compré un departamento al lado de NEA, del Parque NEA. La ciudad, esa parte está muy bonita. Las casas sociales están muy buenas, casi todas con paneles solares, la conectividad está muy buena, tenemos acceso a metro a 10 minutos, tenemos autopistas que nos permiten acceder al aeropuerto en cosa de tiempo. Entonces, no sé si Pudahuel sea un buen ejemplo de falta de conectividad. En el caso de Pudahuel hay un ejemplo, yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Pancho, completamente respecto de la comuna de Pudahuel, que conozco bien, pero también hay un caso, por ejemplo, de la autorización de las PEDUC en el último, los proyectos de desarrollo condicionado, urbano condicionado, que se autorizaron en el último plan regulador de la región metropolitana, que no consideran una cosa bien relevante, que es que cómo se van a conectar esas PEDUC a la ciudad, y eso va a colapsar las vías. Pero déjame entrar en temas más de fondo, porque aquí yo he hablado de ejemplos, ¿no? Yo creo que, finalmente, yo creo que estamos todos de acuerdo en algo. No es solo el mercado el que regula esto, y el Estado también ha tenido una histórica regulación respecto del uso del suelo y de la manera en que se construye ciudad. O sea, esto es una cuestión de mirar la ordenanza general de construcciones, la ley general de construcciones, los planes reguladores son... están establecidos como una forma en que el Estado regula la manera del uso del suelo. Lo que es relevante, sí, es que esa regulación, que es más bien legal, no es constitucional, tiene que empezar a hacer algo que ha empezado a hacer, y también reconozcamos que hay cosas que se han empezado a hacer,
que es, por ejemplo, la integración social, que es algo que Pancho ponía en el caso del alcalde Lavina, que tuvimos a Cristian Monker y se empezó a hacer el gobierno de la presidenta. Y el estándar de las casas de obra es muy distinto al estándar anterior. Por eso, y cambiar se ha cambiado y hemos, digo, como país... ¿Pero a ustedes les parece que eso está en curso como política pública? Como política pública. ¿O tienen la impresión que todavía está más a nivel de deseo de un guanabí, digamos? Hay lugares donde eso ocurre. Sí. Hay lugares donde eso ocurre. Las nuevas viviendas sociales de la Florida o La Serena, que son hay lugares donde eso está pasando. Anteriores. Pero lo que pasa es que aquí lo que el Estado tiene que hacer es una regulación que permita que el mercado se desarrolle de manera justa, donde las personas que son más vulnerables no queden fuera de la ciudad, lo que aumenta sus costos de traslado, lo que aumenta, integrarlo a la ciudad, y también establecer una cosa que es súper relevante, que uno ha planteado hace mucho tiempo, que son estándares de justicia en la ciudad. Estándares de justicia. Resulta que la cantidad de carabineros por habitante en Las Condes es completamente distinta a La Pintana. Resulta que en Vitacura usted tiene 16 metros cuadrados por persona de áreas verdes, y en lugares como La Cisterna usted tiene 1,9. Entonces, ese tipo de cosas son las que el Estado tiene que hacer un trabajo real, donde tiene que regular. Pero el resto, creo que el mercado también ha aportado con mucha fuerza a desarrollar ciudad. Lo que pasa es que eso tiene que estar integrado, tiene que haber que la plusvalía, eso también tiene que estar integrado. El uso del suelo tiene que estar integrado. Voy con Natalia, voy contigo, Antonio. A Pancho, yo creo, o sea, súper como claro, o sea, creo que sin duda hoy día tenemos que consagrar este derecho a nivel constitucional. Eso es lo primero, y creo que acá hay consenso. Derecho a la vivienda, dice. El derecho a la vivienda, sí, como tal, a pesar de que se dice por una parte que está dentro del artículo 5 de la Constitución, etcétera, pero creo que hay que consagrarlo dentro de la Constitución, la cual discrepo de esa reflexión. Pero creo que también hoy día tenemos que enfocarnos a pensar otras formas también de cómo el rol del Estado se tiene frente a la vivienda, ¿no? Hoy entendemos que se debe hacer a través de una constructora que es privada, que hace el ejercicio de construir, ¿no? Las viviendas. Creo que hoy día se debe fomentar las cooperativas. En Chile, a raíz de la historia de Chile, las cooperativas tienen una historia muy importante. De hecho, también es vinculada con la planificación y tienen una vinculación muy importante con los instrumentos reguladores, por lo que indicabas tú, Gabriel. Por ejemplo, las poblaciones ferroviarias, las poblaciones portuarias, las poblaciones que tenían vinculación con el trabajo, ¿no? O sea, el desarrollo económico, el desarrollo laboral tenía relación con la vivienda, y eso hacía que el trabajador o la trabajadora, especialmente en ese tiempo el trabajador, un recorrido en materia de transporte fuera el indicado, fuera el digno y fuera cercano a su trabajo. Y la vivienda tenía vinculación también con los sindicatos, con los gremios que estaban formándose en esos espacios y que se daban a través de la cooperativa. Hoy día el formato que se entrega principalmente a raíz de lo que es el Ministerio de Vivienda y las políticas públicas tienen que ver con la privatización de la construcción, con una baja participación de los comités de vivienda. Los comités de vivienda tienen lo que se llama la entidad patrocinante y que tienen algunos elementos de participación. Pero tú entenderás que cuando la gente tiene una necesidad, aunque le digan que tiene un 55 metros cuadrados y aunque no le guste la casa, va a acceder por la necesidad. Entonces tenemos una no participación, tenemos una no participación que lleva a no pensar la habitabilidad, que eso quiere decir, cómo pensamos el transporte, los recorridos, ¿no? Los espacios comunes, y eso hace para las mujeres que sea muy complejo, porque las mujeres también a través de las poblaciones, de las redes que tienen en común dentro del espacio donde habitan, se comportan comunitariamente ayudándose una con otra, porque tienen el peso de las labores de cuidado, y la ciudad también tiene ese peso. El transporte es molesto para las mujeres porque no está dentro de las vías indicadas en materia de cuidado para llegar al hospital, ¿no? Los recorridos de la vivienda a un colegio tampoco son las indicadas, o sea, gastan incluso más plata en transporte público, y hoy día eso hay que pensar en la armonización de las ciudades, ¿no? El derecho a la ciudad como tal. Bueno, me estaría explayando mucho más, pero es un tema que me apasiona, tengo que decirlo. Oye, Antonio, ¿cómo ves la mirada que plantea Natalie? Primero que nada, fomentemos el cooperativismo, formas distintas de asociación privada a la empresa, me parece perfecto, pero o sea, pero completamente, y vamos a estar juntos en eso, pero mientras tanto hay que construir vivienda, y la verdad es que la mayor participación no es necesariamente antagónica con que la construya una empresa o una cooperativa. Puede haber sistemas de participación donde los comités de vivienda tengan una injerencia en lo que se está construyendo, aunque se construya por parte de una constructora. O sea, yo no veo que haya un antagonismo ahí. Y lo segundo, creo yo,
para empezar a pensar propuestas de cómo mejoramos. Bueno, yo creo que uno de los caminos muy razonables en que podemos empezar a darle soluciones, sobre todo a la situación de hacinamiento de las grandes ciudades del país, es empezar a descentralizar de verdad, y no solo a descentralizar de Santiago, sino que al interior de las regiones. Cuando nosotros logremos que comunas más pequeñas, que comunas como, no sé, las que yo tengo en mi distrito, de Olmué, Limache, para qué hablar de Yayay, de Catemu, empiecen a ser atractivas realmente para atraer inversión privada, para atraer turismo, para atraer habitantes, vamos a empezar a encontrar una solución a la situación de hacinamiento y que toda la gente necesite estar en una sola ciudad para poder encontrar pega. Y ahí lo que vamos a tener que enfrentar de forma súper, y al menos es lo que uno ve en comunas que han crecido mucho últimamente, como Quilpué, como Villa Alemana, que tiene que ser un crecimiento armónico. Uno de los problemas que enfrenta la ciudad hoy en día, creo yo, es que atrae habitantes, pero no se actualiza en los servicios que le entrega a la comunidad. El retén de policía sigue teniendo los mismos 8 policías, tenga 500.000 habitantes o tenga 1 millón. Los paraderos siguen siendo la misma cantidad. No hay... Lo que dice José Antonio es clave. Yo creo que, primero tenemos que tener planes de ordenamiento que sean más flexibles. Pero que después es mal ejemplo. No, pero sí puede ser. pero tenemos que tener... Después, oye, la dotación... Sí, pero la dotación policial sigue más o menos constante. Y nos han puesto nuevas comisarías, y se han expandido, y son nuevas, y la conectividad ha sido buena, marca se amplió de una pista a 4 pistas. No, pues... Soy de ahí, entonces... Yo te creo, pero al menos lo que a mí me ha tocado ver y conversando con vecinos es que la dotación policial, porque el crecimiento en los últimos 5 años ha sido... Dime una comuna donde los vecinos te digan, no, acá hay suficientes carabineros. Pero no se preocupen más. Mira, hay un crecimiento del 100% de la... ¿Les parece si vuelvo con ustedes a la vuelta de la pausa? Porque tengo que hacer un corte, vuelvo con Gabriel y vuelvo contigo también, y si no les parece, da lo mismo, porque esto es una dicta blanda. Porque yo soy el conductor de esta va. Nos activamos con el 2x1 de WOM. Porta 2 planes y paga solo 1 por un año en todos nuestros planes, desde 9.990 piticlines. Y si ya eres cliente, porta tu línea adicional gratis por un año. Nadie te da más. WOM es parte de la conversación constituyente acá en Sin Filtros. Y llegó a Chile la primera cadena de hamburguesas orgánicas. Bite Me Organic Burger, las mejores hamburguesas de carne Angus natural de la más alta calidad, libre de hormonas, antibióticos y esteroides. Además, con la mejor hamburguesa vegana, la Impossible Burger, a base de plantas y raíces también. Encuéntralas en Apoquindo 4900, Terraza Omnium. Lo sigues en Instagram, Bite Me Organic Burger. Para estas elecciones del 15 y 16 de mayo, no solo se eligen convencionales constituyentes como los señores que nos acompañan hoy acá, también compiten alcaldes, concejales y gobernadores regionales. Son muchos los candidatos que hacen campaña. En la www.ciudadanoempoderado.cl accedes al mayor catálogo de candidatos por distrito. Un detalle de las ideas que impulsan, reseñas biográficas incluso, porque para votar hay que estar informado. Ingresa a la www.ciudadanoempoderado.cl. Tira nomás, no hay ningún problema. Fantástico. Infalible, 54 capítulos, no se me ha caído ninguna vez. Muéstrenme el video donde se me cayó, muéstrenmelo. Muéstrenme el video. Las tinajas, ¿eh? Las tinajas es el agua que nos hidrata acá en nuestro estudio, tanto a nuestros panelistas como a nuestros invitados. Naturalmente alcalina, exquisita y gracias al trabajo. La pueden pedir en Santiago y en Viña, ¿sí? Fantástico, en Santiago y en Viña del Mar. Entonces, gracias al trabajo de Pasita, siempre está a una temperatura perfecta, transpirando, haciendo gimnasia el agua acá. Ya. Ahí está Miguel, te la tiro fácil. Muy bien, excelente. A pesar de los problemas motores y de pulso, la agarró bien. Ahí está Miguel Isa, para que lo conozcan. Los que no lo habían visto desde Parkinson, ahí está. Un aplauso. Por el vino me quedé sin penas. Hacemos el corte y seguimos con más acá en Sin Filtros. Ya volvemos. Porque compartir de a dos siempre es mejor. Cámbiate a WOM con 2 planes y paga solo 1 por todo un año. Desde 9.990. Pórtate al 600-200.000 o en WOM.cl. Nadie te da más. WOM. Publimetro te acompaña de lunes a viernes en el metro y en los principales puntos de la ciudad. El diario gratuito número 1 de Chile y el mundo se entrega con los más altos estándares de seguridad para prevenir contagios de coronavirus. Publimetro,
el diario gratuito más leído, siempre te acompaña. Mejorar la experiencia de las aplicaciones y sitios que usamos frecuentemente se ha vuelto fundamental. Soho, 25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Desde sitios de e-commerce, venta de autos, casas y por supuesto sitios financieros. Soho, diseñando experiencias. Muy bien, seguimos haciendo Sin Filtro. Nos queda una cola todavía de programa, me refiero, no esas. José Antonio Valenzuela, candidato por el Distrito 6. Alejandro Cantillana, candidato por el Distrito 8. Nos acompañan en el día de hoy en que debatimos sobre ciudad, urbanismo, emplazamientos más humanos, más cercanos, más conectados, más integrados. Nos queda muy poco tiempo, Alejandro, así que dale. Yo quería complementar la conversación, que me parece constructiva, me parece que va en la línea correcta. Complementar que la participación ciudadana es relevante en estos procesos de cómo construimos la ciudad. Deliberante, inclusiva, una participación que se involucra en todos los procesos. Para la participación también necesitamos educar a la población para darle un sentido más bien constructivo a las discusiones que se necesita participación. Y lo otro no puedo dejar de lado en un aspecto fundamental dentro de la ciudad. Ciudades verdes, sustentables en el camino. Tenemos que apuntar a tecnología más bien limpia. Sí. Y por último, dentro de la tecnología limpia también a apuntar a la movilidad de las ciudades, al derecho a la movilidad justa en términos de pensar no solo en el automóvil que tiene que desplazarse en tiempo reducido y con ahorro de combustible, sino que tenemos que pensar darle jerarquía a los peatones y ciclistas dentro de la ciudad, porque ellos son los que habitan la ciudad en parte y son los más vulnerables dentro del espacio público. Sí, mira, yo creo que claramente acá estamos todos de acuerdo que tenemos que incorporar el derecho constitucional a la vivienda y ojalá la vivienda adecuada, una vivienda digna. Pero si nos quedamos en eso, realmente vamos a defraudar las expectativas de nuestros compatriotas. Ejemplos en la región tenemos suficientes de que palabras bonitas en la Constitución no te generan una buena casa y una vivienda digna como de verdad promete el texto constitucional. Entonces, ¿qué tenemos que avanzar? Un Estado que realmente haga la pega, que deje de estar capturado por los partidos políticos, que el Serviu no sea un lugar donde yo meto a mi compañero que me ayuda en las campañas, sino a alguien que realmente sepa de urbanismo, de políticas públicas y que podamos empezar a entregar soluciones, porque el papel aguanta mucho. Pancho, tú tienes una pregunta, tiene que ser sí o no, idealmente. ¿Alcanzamos? Sí, alcanzamos. Me dicen que no. Chuta. Me dicen que no arriba. ¿No alcanzamos? Imposible. Listo, se acabó. Muchas gracias por estar en el video de acá, Alejandro. Muchas gracias, José Antonio, que les vaya muy bien a ambos. Y muchas gracias a todo el panel. Afuera. Por supuesto, ya tendremos otro programa para debatir. Afuera. ¿Qué cosa? Seguimos dialogando afuera. Seguimos dialogando afuera. Nos tomamos una cerveza, qué sé yo. No, pero ¿dónde nos vamos a estar? Está todo cerrado. No, imposible, está en cuarentena. No, pésima idea. Todo lo que dijimos. Olvídala. Qué ganas de volver el tiempo atrás. Esto que queda hasta ahora, ¿dónde vamos? Imposible. Estamos aquí. Estamos perdidísimos. Ya, que estén muy bien. Fuerza, suerte a todos los chilenos y las chilenas. Y nos encontramos, seguimos debatiendo sobre los temas que serán conversación en la nueva Convención Constitucional. La pausa. No, ¿qué pausa? Nos vamos. Bueno, chao. 25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Soho, diseñando experiencias. Bite Me Burger, hamburguesas Angus orgánicas, libre de hormonas, de esteroides y de antibióticos. Sabor inigualable, hamburguesas hechas con verdad. Publimetro, el diario gratuito número 1 de Chile y el mundo. Llévate el doble de libertad. Nadie te da más. WOM. Y porque no da lo mismo por quién votar. Conoce a los candidatos a escribir la nueva Constitución para Chile, sus ideas y propuestas en ciudadanoempoderado.cl. Presentaron Sin Filtros.